Número 10. El mapa de Piri Reis. La Antártida sin hielo. En 1513, el almirante otomano Piri Reis dibujó un mapamundi que resultaba impresionante para su época. Europa, el norte de África y Sudamérica estaban ahí. Pero en la parte inferior del mapa aparece algo extraño, una enorme masa de tierra que se parece exactamente a la Antártida, dibujada más de 300 años antes de su descubrimiento. Y la cosa se pone más rara todavía. La línea costera no está cubierta de hielo. Piri dibujó montañas, ríos y valles que coinciden con lo que los científicos encontraron más tarde bajo la superficie helada de la Antártida usando radar en el siglo XX. De alguna manera, conocía la forma de un continente enterrado bajo 2 kilómetros de hielo. En sus notas, Piri afirmó que había copiado mapas de fuentes antiguas, que supuestamente provenían de exploradores de épocas mucho más remotas, quizá incluso de civilizaciones que ya no existen. Algunos creen que esos mapas eran reliquias de un mundo anterior a la era glacial, la prueba de que los humanos navegaron por el globo mucho antes de la historia registrada. Los escépticos opinan que es una simple coincidencia, que Piri estiró Sudamérica demasiado hacia el sur y accidentalmente creó algo que se parece a la Antártida. Pero la línea costera encaja con demasiada precisión como para descartarlo del todo. La verdad es que nadie sabe cómo Piri acertó con esos detalles. Su mapa rompe las reglas de la historia y la geografía a la vez. Quizá encontró fragmentos de un conocimiento perdido. O quizá hubo una vez una civilización que vio el mundo antes de que se congelara. Sea cual sea la respuesta, el mapa de Piri Reis sigue pareciendo un susurro de una era olvidada. Uno que nos recuerda que tal vez no conocemos la historia completa de nuestro propio planeta. Número 9. El mapa de Vinlandia. Cuando los vikingos le ganaron a Colón. En 1965, la Universidad de Yale reveló algo que podía reescribir la historia. Un mapa medieval que mostraba Europa, Groenlandia, mucho más al oeste, una tierra misteriosa etiquetada como Vinlandia. Ese es el mismo lugar del que hablaban las sagas vikingas, la tierra exuberante al otro lado del océano a la que llegó Leif Erikson alrededor del año 1000. Si era auténtico, el mapa de Vinlandia demostraba que los vikingos habían llegado a América del Norte 5 siglos antes que Colón. Pero las cosas se complicaron rápido. Los científicos encontraron trazas de compuestos químicos de tinta moderna, lo que sugería una posible falsificación. Sin embargo, el pergamino en sí era realmente del siglo XV. Estallaron las discusiones entre historiadores, científicos y conservadores de museos. Algunos afirmaban que el mapa era una copia real de una antigua carta nórdica transmitida a través de monasterios. Otros juraban que era una falsificación ingeniosa diseñada para crear controversia. Entonces, los arqueólogos descubrieron asentamientos vikingos en Terranova, demostrando que los exploradores nórdicos habían cruzado el Atlántico mucho antes que Colón. Ese descubrimiento no resolvió el misterio, pero hizo que el mapa de Vinlandia fuera más difícil de descartar por completo. Si es falso, es una de las falsificaciones más inteligentes jamás realizadas. Si es auténtico, significa que los vikingos cartografiaron partes del Nuevo Mundo siglos antes de que nadie más supiera siquiera que existía. Puede que el mapa de Vinlandia nunca se demuestre del todo, pero enseñó una lección importante: a veces, un frágil trozo de pergamino puede sacudir toda la historia de cómo descubrimos el mundo. Número 8. El mapa de Zeno. La isla fantasma de Frislandia. En 1558, Niccolò Zeno publicó un mapa que afirmaba provenir de su antepasado, un explorador que supuestamente navegó por el Atlántico Norte en el siglo XIV. El mapa mostraba partes de Groenlandia, Islandia y una misteriosa isla justo entre ambas llamada Frislandia. Frislandia parecía tan real que apareció en los mapas europeos durante casi un siglo. Los exploradores incluso escribieron sobre haber navegado cerca de ella. El problema es que Frislandia no existe. Los historiadores creen que los hermanos Zeno pudieron inventar la isla para hacer que su familia pareciera de exploradores legendarios. Otros dicen que simplemente malinterpretaron Islandia, copiándola en el lugar equivocado. Pero la extraña precisión del mapa en otros aspectos hace eso más difícil de creer. Groenlandia, las islas Feroe y partes del Ártico están dibujadas con un detalle sorprendente. Impresionante para el siglo XVI. Por eso algunos creen que Frislandia pudo haber sido una isla real, una que posteriormente se hundió bajo el mar o fue borrada por la actividad volcánica. Otros dicen que los marineros pudieron confundir la costa sur de Groenlandia con una nueva tierra y le dieron un nombre diferente. Sea cual sea la verdad, Frislandia se convirtió en una isla fantasma, un lugar que existió durante siglos solo porque la gente creía en él.
Es un recordatorio perfecto de que los primeros mapas no eran solo herramientas de navegación, eran historias. Y algunas historias fueron lo bastante convincentes como para cambiar la forma del mundo, incluso si estaban completamente equivocadas. Número 7. El mapa de Orontius Finaeus. La Antártida antes de congelarse. En 1531, un matemático francés llamado Orontius Finaeus dibujó un mapamundi que inmediatamente levantó sospechas. A primera vista, parecía una carta renacentista típica, con líneas costeras detalladas, florituras artísticas y mucho latín. Pero entonces la gente se fijó en algo extraño cerca de la parte inferior, una enorme masa de tierra etiquetada como Terra Australis que se parece sospechosamente a la Antártida. Al igual que el mapa de Piri Reis, este mostraba líneas costeras, cadenas montañosas y sistemas fluviales que coinciden con la geografía antártica moderna con demasiada exactitud para ser coincidencia. Pero lo curioso es que la Antártida no se descubrió oficialmente hasta 1820, casi 300 años después. ¿Cómo podía Finaeus haber sabido siquiera que existía, y mucho menos qué aspecto tenía bajo el hielo? Escribió que su trabajo se basaba en cartas antiguas transmitidas a través de fuentes desconocidas, lo cual es lo suficientemente vago como para que todo el mundo se pregunte, un momento, ¿qué cartas antiguas? Algunos investigadores afirman que su versión de la Antártida fue dibujada antes de que el continente se congelara, lo que implica que alguien, quizá una civilización perdida, lo cartografió miles de años antes. Otros piensan que simplemente supuso que debía haber tierra al sur para equilibrar el globo, una teoría común entre los geógrafos de la época. Aún así, su versión es extrañamente precisa. Las proporciones no son exactas, claro, pero la ubicación y la forma encajan demasiado bien con lo que sabemos hoy. ¿Fue Finaeus un adivinador con suerte, o tuvo acceso a un conocimiento más antiguo y olvidado, del tipo transmitido por exploradores que vieron partes del mundo que no deberían haber sido accesibles en aquella época? Nadie lo sabe realmente. Pero cada vez que los científicos descubren otra estructura antigua enterrada bajo el hielo o el mar, el mapa de Orontius Finaeus parece menos imaginación y más un recordatorio silencioso de que la historia podría no ser tan reciente como creemos. Número 6. El mapa de Boache. La tierra oculta bajo el hielo. En 1737, el geógrafo francés Philippe Boache presentó un mapa que dejó perplejos a sus colegas. Mostraba la Antártida dividida en dos grandes masas de tierra separadas por un largo canal marítimo central. Eso habría sido una suposición artística atrevida, excepto que los escaneos por radar del siglo XX revelaron exactamente lo mismo bajo el hielo. Boache afirmó que su mapa se basaba en fuentes antiguas y razonamiento geológico. Pero fue un paso más allá, describiendo valles, cuencas y ríos que no serían descubiertos hasta 200 años después. Los escépticos argumentan que simplemente hizo una conjetura educada sobre las tierras del sur, pero una vez más, es demasiado preciso. Su dibujo de la topografía subglacial de la Antártida coincide con las investigaciones modernas mejor que cualquier otro mapa de su época. Por eso algunos teóricos creen que Boache tuvo acceso a registros más antiguos, posiblemente de civilizaciones que existieron antes de la última era glacial. Otros piensan que simplemente tuvo una suerte increíble con sus suposiciones sobre la estructura continental. De cualquier manera, el mapa de Boache resulta inquietante. Muestra una versión del mundo que técnicamente nadie debería conocer. La Tierra bajo la Antártida no era visible para los telescopios, ni para los barcos, ni para nadie. Y sin embargo, ahí está, sobre pergamino del siglo XVIII. Es el tipo de cosa que te hace preguntarte si el conocimiento no simplemente desaparece, sino que se esconde. Y a veces reaparece en manos de un geógrafo curioso que no debería haber sabido lo que sabía. Número 5. El mapa del creador. El relieve tallado de la locura. En 1999, un grupo de científicos rusos encontró una enorme losa de piedra cerca de Baskortostán con algo tallado que los dejó boquiabiertos, un antiguo mapa en relieve tridimensional de los montes Urales. Ríos, valles, líneas de falla, todo coincidía con la topografía moderna. Y aquí viene la parte escalofriante. La piedra fue datada en aproximadamente 120 millones de años de antigüedad. Eso es antes de que existieran los humanos, antes incluso de que los mamíferos tuvieran la menor oportunidad de hacer nada relevante. Los lugareños lo llamaron el mapa del creador. Algunos científicos pensaron que podría haber sido formado por procesos geológicos naturales que simplemente parecían un mapa. Otros sugirieron que fue tallado por una civilización perdida con una tecnología más allá de nuestra comprensión. Si fuera cierto, eso significaría que alguien o algo cartografió la Tierra cuando los dinosaurios aún la habitaban.
Por supuesto, los escépticos argumentan que la datación era errónea o que se trata simplemente de pareidolia, el fenómeno por el cual los humanos ven patrones donde no los hay. Pero aún así, la precisión de las tallas es difícil de explicar. Los ríos y las elevaciones encajan demasiado bien. Tal vez sea una coincidencia. O tal vez, solo tal vez, alguien mucho antes que nosotros estaba mirando la Tierra de la misma forma en que lo hacemos ahora, desde arriba. Número 4. El mapa de Dulcert. La sombra del conocimiento perdido. El mapa de Dulcert de 1339 es uno de esos enigmas silenciosos que rara vez aparecen en los documentales pero que no deberían ser ignorados. Dibujado por Angelino Dulcert en Mallorca, muestra el océano Atlántico con islas que no fueron descubiertas oficialmente hasta siglos después. Por ejemplo, las Azores aparecen con formas y nombres detallados, a pesar de que no fueron descubiertas por los portugueses hasta casi 100 años después. Y lo que es aún más extraño, hay contornos que sugieren partes del Caribe y África Occidental dibujados con una precisión excesiva para los estándares medievales. Entonces, ¿de dónde sacó Dulcert su información? Algunos creen que los marineros transmitían mapas copiados y recopiados a lo largo de generaciones, un conocimiento marítimo antiguo que se filtraba a través del tiempo. Otros murmuran sobre fuentes más antiguas, civilizaciones que cartografiaron los océanos antes de que la historia empezara a registrar nada. Es tentador ver a Dulcert como un hombre que tropezó con un conocimiento heredado, algo antiguo que la humanidad sigue redescubriendo y olvidando en ciclos. Su mapa nos recuerda un pensamiento inquietante, quizá no estamos progresando de forma lineal en absoluto. Quizá la civilización se levanta, cae y se levanta de nuevo, perdiendo cada vez un poco de lo que vino antes. Porque cuando un hombre del siglo XIV dibuja los bordes de un mundo que se supone que no debía conocer, te hace preguntarte cuánto de nuestro pasado olvidado fue alguna vez ya descubierto y luego perdido de nuevo. Número 3. El planisferio de Cantino. El mapa que no debería haber existido. En 1502, un espía italiano llamado Alberto Cantino sacó de contrabando algo que técnicamente no existía, un mapamundi ultrasecreto robado directamente de los archivos reales de Portugal. El planisferio de Cantino mostraba los últimos descubrimientos portugueses, incluyendo las costas de África, la India e incluso partes de Brasil. ¿Por qué era tan importante? Porque en aquella época, los mapas eran armas. Quien tuviera el mejor mapa controlaba las rutas comerciales, los océanos y el oro. Así que robar uno era como hackear una base de datos militar, pero con tinta y pergamino. Pero hay un giro. El mapa de Cantino también muestra partes de Sudamérica y el Caribe que ningún europeo debería haber conocido aún. Incluso algunas líneas costeras del Pacífico aparecen vagamente esbozadas, como si el cartógrafo las hubiera visto, o al menos hubiera oído hablar de alguien que lo hizo. Ahí es donde las teorías se disparan. Algunos sugieren que los exploradores portugueses llegaron mucho más al oeste de lo que la historia registra, quizá incluso avistando las Américas años antes que Colón. Otros creen que la información provenía de mapas más antiguos, ahora perdidos, transmitidos por marineros antiguos que sabían mucho más sobre el globo de lo que les atribuimos. Sea como sea, el planisferio de Cantino no debería haber existido, y sin embargo existió. Es una instantánea de un conocimiento que parece varios siglos adelantado a su tiempo, y nos recuerda que la historia a veces la escribe quien mejor supo esconder sus mapas. Número 2. El mapa de Hajji Ahmed. El mundo antes de la exploración. En 1559, un cartógrafo otomano llamado Hajji Ahmed creó un mapamundi que dejó completamente confundidos a los historiadores. Mostraba claramente América del Norte y del Sur con formas reconocibles. Pero a mediados del siglo XVI, las costas occidentales de ambos continentes aún no habían sido cartografiadas correctamente. Entonces, ¿cómo lo sabía? Algunos afirman que Ahmed tuvo acceso a mapas antiguos de navegantes remotos, posiblemente de una civilización precolombina que ya había circunnavegado el globo. Otros argumentan que utilizó informes de marineros que habían llegado a esas costas antes de lo que muestran los registros oficiales. Pero aquí es donde la cosa se pone rara. La precisión del mapa se extiende a detalles de líneas costeras que no fueron completamente exploradas hasta el siglo XIX. La exactitud es demasiado alta para los instrumentos de la época, y Ahmed ni siquiera se atribuyó el mérito. Dijo que lo compiló a partir de fuentes anteriores, fuentes que no nombró, lo que significa que en algún lugar podrían haber existido cartas aún más antiguas que desde entonces han desaparecido. El mapa de Hajji Ahmed es como encontrar un archivo de GPS moderno dentro de un pergamino medieval. Es desconcertante, y añade otro nombre a la larga lista de cartógrafos que de alguna manera sabían cosas que no deberían haber sabido, o quizá redescubrieron un conocimiento que la humanidad ya había perdido una vez antes.
Número 1. El mapa de Waldseemüller. El mapa que le dio nombre a América. En 1507, dos eruditos alemanes, Martin Waldseemüller y Matthias Ringmann, publicaron un enorme mapa mural del mundo. Fue el primero en usar el nombre América. Pero aquí viene lo extraño, mostraba América del Norte y del Sur como continentes completamente separados, décadas antes de que los exploradores tuvieran prueba alguna de ello. ¿Cómo lo sabían? Oficialmente, nadie había visto todavía el Océano Pacífico. Los españoles aún andaban tropezando con el Caribe y el viaje de Magallanes alrededor del mundo no ocurriría hasta 10 años después. Y sin embargo, ahí estaba, un hemisferio occidental perfectamente configurado. Los historiadores dicen que Waldseemüller probablemente usó rumores, notas de marineros y mapas antiguos para rellenar los huecos. Pero el nivel de precisión resulta inquietante. La forma de Sudamérica es casi perfecta. Incluso la anchura de Centroamérica coincide aproximadamente con su anchura real. Es como si alguien ya hubiera circunnavegado el globo y le hubiera entregado los datos. Las ediciones posteriores de su mapa eliminaron discretamente el nombre América, como si alguien le hubiera dicho que se había acercado demasiado a la verdad. Pero la primera versión sobrevivió, una única copia descubierta en una biblioteca siglos después. Resulta curioso que Waldseemüller creyera que simplemente estaba etiquetando una pequeña región en honor a Américo Vespucio. En cambio, accidentalmente redibujó el mundo, le dio nombre a un continente y dejó tras de sí un misterio que los historiadores modernos todavía no pueden explicar del todo. Gracias por ver el vídeo y por quedarte hasta el final. Tenemos muchos más vídeos en camino. Dale al botón de suscribirse para no perdértelos. Nos vemos en el siguiente.